salieron los 16 formatos que les pidió Pemex, y ya ponen un liability cap del 100%, ya hay una redacción rigor, hace una renuncia a daños consecuenciales que para nuestro derecho es totalmente irrelevante, no lo hacen en perjuicios, pero sí se ve un avance que es muy bueno. Luego vienen pues, obviamente las DACs sí viene siendo un bálsamo para todos nosotros porque permiten y dan la flexibilidad a Pemex a meterse cláusulas de derecho común que son prácticas, válgame la redundancia, comunes en esta industria. Y no solo eso, obliga a Pemex a dos cosas: a que las haga en términos de las mejores prácticas de la industria, y también obliga a que las responsabilidades y las limitaciones las haga conforme a un perfil de riesgo. Se está obligando entonces a Pemex a que haga un perfil de riesgo por proyecto o por contrato. Desde luego no es lo mismo un proyecto de perforación terrestre que un proyecto de perforación costa afuera. No se diga el riesgo que existe si es en aguas someras o un proyecto de aguas profundas o ultraprofundas, ¿no? Eso quizá todavía no captura esa distinción del riesgo, ¿no? Pero sí, las DACs ya le está dando las armas que requiere Pemex para hacer estas distinciones, y en la medida que uno lo haga, repito, va a obtener propuestas muy caras sobre precios o ofertas no competitivas con tiradores que son serios, ¿no? O van a buscar los contratistas eludir la responsabilidad con esquemas que cuando se da el problema pues no van a poder responder, ¿no? El tipo de responsabilidades que hay pues son de tipo civil, de tipo inclusive administrativo, guión ambiental y hasta el tema penal, ¿no? Yo no me voy a dedicar a ninguna de las dos últimas, quisiera nada más tocar el tema civil. Expertos en otra materia van a hablar del tema ambiental, pero sí tengo que mencionarlo de manera muy general, ¿no? Pero sí, el tema civil es el que yo quisiera abordar rápidamente, ¿no? El tema civil, pues obviamente está el tema de las responsabilidades contractuales, la ilicitud contractual, y la otra, el tema de temas extracontractuales, ¿no? El tema del contractual, pues sí, ya en las anteriores versiones de los contratos incentivados, pues ya hay una limitación de responsabilidad del 100%, lo cual es saludable, pero el tema ya viene con lo que son los famosos torts, las obligaciones extracontractuales, que en México pues son los actos ilícitos del 1910, o lo que se conoce como el derecho americano de strict liability, que es el 1913, que es la responsabilidad objetiva o riesgo creado. Esos temas no están cubiertos en la responsabilidad limitada que pone Pemex, y es un riesgo muy costoso para el contratista. No es lo mismo en proyectos terrestres, no es lo mismo. Obviamente costa afuera, pues está el antecedente, que es el caso de Macondo, donde claramente los contratistas no van a asumir, está muy difícil que puedan asumir algún tipo de responsabilidad ambiental, de derrame, los llamados catastrophic blowouts. No lo van a asumir, ¿por qué? Por el antecedente mismo del caso de Macondo, y voy a abundar un poco más adelante, ¿no? Pero sí, en el tema primero de obligaciones contractuales, sí tiene Pemex la posibilidad que conforme el Código Civil se pueden regular las responsabilidades, salvo disposiciones expresas. No hay disposiciones expresas importantes que podamos identificar para que pueda Pemex regular las responsabilidades del contratista, y eso incluye también obligaciones extracontractuales. La única otra restricción que hay en el Código Civil para que se pueda limitar, reducir, poner un cap a la responsabilidad civil extracontractual es que no obre esa en función al dolo o al mala fe. Entonces, claramente están esos parámetros donde se puede transitar a una responsabilidad contractual limitada conforme un perfil de riesgo que haga su área de riesgo, como lo dice apuntadamente las DACs, ¿no? Entonces, el tema, vamos a hablar un poco de extracontractual. La cláusula típica que hay en el sector costa afuera en algunos proyectos terrestres es el famoso knock for knock. El knock for knock pues, es muy conocido cuando uno tiene un accidente de carro, cada quien se queda con su golpe. La naturaleza de esto es básica y tiene una razón inclusive financiera, ¿no? Cada quien, el contratista y el otro lado el operador, asegura sus propiedades y a su persona, tiene su IMSS, tiene su seguro de su propiedad. Lo mismo hace Pemex. Hacer que el otro asegure la propiedad y las
daños o lesiones a las personas, hace que haya un doble cargo de seguros, que ya el área de finanzas de Pemex está buscando evitar ese doble cargo que eventualmente se impone al proyecto, ¿no? Pero esta cláusula es la más común, sobre todo, repito, en proyectos costa afuera, donde cada quien se queda con su golpe sin importar quién lo haya causado. Y ese es un principio, lo reconozco, que va totalmente en contra al principio básico que hemos sido nosotros educados en nuestras escuelas de derecho, ¿no? La acción aquiliana implicaba que aquel que me hace un daño, aquel que obraba ilícitamente, me tiene que pagar. Cuando nosotros decimos obrar ilícitamente es culpa o negligencia leve o grave. Entonces, obviamente, si tú hiciste un daño, tú me tienes que pagar. Esta cláusula que opera muy bien en algunos tipos de contratos, cada quien se queda con su golpe. Y funciona muy bien porque evitas el doble seguro, y eso incluye también para lesiones y daños a personas, ¿no? Esta cláusula obviamente no la tiene Pemex. Y sí reconozco que Pemex va a estar muy difícil que transite a eso. Los operadores de los grandes plataformeros han tratado de convencer a Petrobras, y Petrobras no ha aceptado, y lo que ha hecho, a diferencia de cosas que no ha hecho Pemex, es poner sí un límite de responsabilidad en materia de daños a propiedad y a personas, ¿no? Eso sí lo ha logrado, por lo menos en el caso de Petrobras, y eso todavía no se ha llegado en el caso de Pemex, ¿no? El tema segundo en que es un tema todavía más extremo y está muy difícil de transitar, es acciones por terceros, responsabilidad de terceros. Es un tema que abarca más también el tema ambiental. Pero la responsabilidad de terceros en contratos costa afuera, sobre todo en contratos donde el riesgo es amplísimo, en aguas profundas, por ejemplo, inclusive el operador tiene que indemnizar y proteger al contratista. Es tal el riesgo que pueda asumir el contratista de que pueda venir un tercero a demandarlo en Estados Unidos o en México. Hago énfasis más en Estados Unidos, que los contratistas, Noble, Diamond, las empresas, Transocean, no aceptan hacer un acuerdo si no hay, por un lado, una liability cap en daños, sino también hay un indemnity, una indemnización, en caso de que haya responsabilidad de acciones por terceros. Eso, repito, es muy difícil que llegue a Pemex a transitar en ese tema. A mí me costó mucho trabajo aceptarlo, después de ver mucha literatura que hay en el tema. Todo está incluido en una supuesta teoría del risk and reward. ¿Cuál es el que toma más riesgo? ¿Quién es el que toma mayor beneficio? Beneficio del contratista, a pesar de que estas plataformas, muchas de estas están en $460,000 al día, de todas maneras, con un riesgo catastrófico, la empresa quebraría si se da un nexo causal, como se está dando ahorita con el tema con Cameron, con el tema del mismo Halliburton, las empresas que estuvieron involucradas en el caso Macondo, para que un tercero pueda imputarles un tipo de responsabilidad, en este caso ambiental. Entonces, las empresas, para que yo pueda meterme en este tema, necesito que tú me protejas. Sí, entiendo que tú me tienes que exigir una serie de principios para que yo sea lo más cuidadoso, pero de ahí a que yo pueda responder 100% de un daño catastrófico ambiental, eso es muy difícil. Si vemos en los contratos incentivados esa cláusula donde hace un reconocimiento básico que el único operador de este país es Pemex Exploración y Producción, el dueño de los yacimientos y quien opera sus yacimientos son de él, y quien invita a un contratista para que pueda realizar el desarrollo, la producción de un proyecto, es un contratista. Es muy difícil trasladarle ese riesgo al contratista totalmente, ¿no? Si no lo limitas, ¿no? Es un tema que veo que está avanzando. Veo que si bien Pemex dice, si a mí me demandan, voy a repetir para ti. Eso significa una responsabilidad que no tiene límite y que no puede ser asegurable. No puede ser asegurable. Quizá el terreno sí. ¿Por qué hago énfasis en terreno? El terreno, si hay un derrame petrolero, pueden llegar las brigadas inmediatamente a remediarlo. Pero un problema costa afuera, aquí hay dos proyectos costa afuera, en aguas someras, pero un proyecto costa afuera es muy difícil remediar un problema a 3,000 metros de tirante, ¿no? Entonces insisto mucho en la distinción de la importancia que cada uno de los proyectos deben de tener un tratamiento diferenciado dependiendo del perfil de riesgo, ¿no? El otro tema del tema de operadores,
tema de por qué, hasta dónde puede llegar una indemnización de parte de un operador, que puede llegar hasta los mismos filiales de las empresas, ¿no? El principal perfil de riesgo que ven las empresas cuando vienen aquí a invertir en México es sobre todo Estados Unidos, no tanto México. La posibilidad de que estas demandas se lleven a cabo en Estados Unidos es más presente que se lleven aquí en México, ¿no? El nivel de daños que se pueden otorgar en Estados Unidos, a diferencia al nivel de daños que se pueden obtener en México, es totalmente distinta, ¿no? Es un problema que agrava el perfil de riesgo en México, que no existe desde luego en el Mar del Norte o en el caso de Sudamérica. ¿Por qué? Porque es muy difícil que llegue el derrame, que lleguen los daños a Estados Unidos, ¿no? Finalmente, el tema de cómo está la cláusula, y que es un tema que va a estar difícil transitar, es difícil discutir si el 1910, para el caso de los proyectos terrestres, siga siendo la regla, ¿no? Que aquel que obra ilícitamente debe resarcir al otro, debe haber un cap, es lo que yo estoy convencido de cuánto, es un tema del área de riesgos. Pero sí el tema se va a complicar más, sobre todo en costa afuera, ¿no? Ya el tratado que está sujeto ahorita a aprobación en el Senado para yacimientos transfronterizos ya habla de una obligación de las dos autoridades de exploración y producción, en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en Estados Unidos la que sustituyó la Mineral Management Services, la BUMER y la otra ambiental, de que puedan homologar o que deban de homologar sus normas técnicas, sus estándares técnicos. Y cuando dice eso, pues yo lo interpreto más a que México empiece a introducir más las normas que ellos históricamente o por muchos años han venido elaborando. El avance en el tema de normalización que ha tenido los Estados Unidos, no solo por el problema de Macondo, sino de años para atrás, porque llevan mucho tiempo perforando en el Golfo de México, va a ser que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como ha pasado en otras comisiones, como pasó con la CRE, empiece a introducir, a tropicalizar mucho de las normas extranjeras, ¿no? Se van a subir más las normas, ¿no? De hecho, ya ahorita los proyectos de Pemex, el famoso anexo S, repito, en costa afuera, en perforación, incorpora la obligación del contratista de cumplir esas normas. Estas normas que cada vez se vuelven más exigentes. ¿Y cuál es el punto ahí medular? Que si tú obras ilícitamente, es decir, si tú eres negligente en no cumplir una de estas normas que son muy estrictas, está claramente que puede haber un nexo causal, un incumplimiento, una responsabilidad conforme al 1910. Entonces, si no es nada más el proveer ilícitamente, estamos hablando de una serie de normas ambientales, normas técnicas que cada vez se van a elevar más, repito, más en costa afuera, la cual va a significar un riesgo muy sensible para los contratistas de observar. Sí, aquí se decía que los contratistas están acostumbrados al riesgo, sí, pero también están acostumbrados a delimitarlo, a poderlo asegurar y que se utilicen esquemas que comúnmente se utilizan, válgame la redundancia, en la industria, ¿no? Los temas no son gratuitos. Vean lo que está pasando ahorita en Brasil, donde 17 funcionarios de Chevron y de Transocean, el fiscal no lo está dejando salir por un tema de responsabilidad penal derivado de responsabilidad ambiental. Entonces, sí, el tema de responsabilidades, pero no me atreví a hablar del tema civil y de ilicitud en materia de esta contractual, es un tema que si no transitamos a manejar bien los perfiles de riesgo y buscar cómo asumir esa responsabilidad, cómo determinar claramente esa responsabilidad, va a ser difícil tener ofertas más competitivas. Termino con un comentario que una vez dijo respecto a un cliente con el tema de BP. Después de pasar todo el tema de Macondo, la única conclusión es que los operadores son los responsables en materia ambiental. Del riesgo, de lo que puede pasar de ese negocio, es responsabilidad del operador. ¿Cómo lo quiere distribuir de manera eficiente, inteligente con los contratistas? Es otro tema, y hay muchos instrumentos conforme el Código Civil para poder delimitar esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que seguimos en este orden. Gracias, Luis Armando. Bueno, efectivamente, como Rogelio lo apunta, el tema de responsabilidad, además de ser muy amplio,
toca varias aristas o varios lentes, y uno de esos lentes es el tema ambiental. Independientemente de que creo que vamos a hablar en términos generales sin abocarnos a si estamos en costa abierta o en terreno, me gustaría simplemente sentar ciertas generalidades y hablar de los parámetros y los lineamientos que hemos venido viendo en el día de hoy, en los paneles anteriores, para poder entender un poquito en dónde estamos parados para partir de nuestro análisis de responsabilidades, incluyendo las responsabilidades ambientales. Como lo comentábamos al inicio, este tipo de contratos, la finalidad del contrato que se busca, y nos quedó muy claro en el primer panel, es incrementar la capacidad de ejecución de Pemex y, por supuesto, incrementar la rentabilidad y maximizar los valores de retorno de una inversión. Bajo ese esquema es donde nosotros, contratistas o asesores de contratistas, tenemos que estar muy pendientes y muy sensibilizados de determinar si el riesgo o cualquier responsabilidad, pero específicamente hablemos del ambiental, va a determinar o no un factor importante para la posición económica y para el planteamiento económico que vamos a hacer o no, porque al final del día lo que estamos tratando, principalmente el contratista y por supuesto Pemex, es tener una recuperación de costos, principalmente, como dije, el contratista. Lo primero que tenemos que hablar es, todos los contratos hablan de un área contractual, y ya como también lo vimos, un área contractual no es un área tan delimitada, son extensiones territoriales o áreas de impacto, ya sea en aguas o en tierra, muy extensas y muy grandes. Por lo tanto, ahí empieza el primer conflicto que tenemos en delimitar la responsabilidad ambiental. Cuando hablamos de un área contractual, lo primero que nos tiene que quedar muy claro es si entendemos la superficie, porque todo es por coordenadas, nos queda muy claro, pero si entendemos la manera en la que vamos a hacer un primer análisis de esa área contractual antes de que el contratista empiece a operar o el contratista inicie con sus trabajos. ¿Por qué es importante? Porque independientemente de que el contrato trae muy acotadas aparentemente en la cláusula 14 cuáles son las responsabilidades ambientales, en realidad el texto es muy fácil de leer, nos lleva de la mano y parece que todo está muy sencillo, pero el fondo y el efecto de responsabilidades que tiene tanto Pemex como el contratista y a su vez los subcontratistas en su relación con los contratistas es extremadamente amplio. Voy a tocar otro principio antes de entrar un poquito al fondo. Como todos sabemos, hay una máxima ambiental, y todos decimos quien contamina paga y quien contamina es el responsable. Aquí tenemos una doble cachucha son dos lentes que de cierta manera hay una interrelación, y por un lado está muy claro el contrato cuando establece cuáles son las responsabilidades de Pemex y muy claras cuáles son las responsabilidades del contratista. Y la única línea o la única división, al menos desde el punto de vista contractual, no veamos en la práctica, o ahorita tocaremos ese tema, pero desde el punto de vista contractual es lo que le llaman la fecha efectiva en el área contractual. Lo que significa es que a partir de esa fecha efectiva, teóricamente lo que sucede o cualquier impacto ambiental, contaminación o carga ambiental que ya traiga el área contractual debe, en estricto sentido, ser responsabilidad de Pemex, y a partir de esa fecha efectiva debe o tiene que ser responsabilidad del contratista y a su vez de los subcontratistas. Sin embargo, independientemente de esta determinación, yo creo que el subcontratista, lo más importante que tenemos que poner en la balanza es, independientemente de las obligaciones que trataremos de ir desmenuzando algunas de ellas, lo que se tiene que buscar al final del día es ver si se tienen que hacer reservas, cuál es nuestro impacto económico, y aquí no podemos olvidar el tema económico al final del día. Para nuestra propuesta económica, ¿cuál va a ser el impacto económico que pudiera tener una responsabilidad, una contingencia ambiental?
ese es el primer punto que hay que analizar. El segundo punto que hay que analizar es cómo lo mitigamos, si efectivamente hay un seguro, no hay un seguro, puede ser asegurada o limitada esta responsabilidad. Rogelio ya nos platicaba un poco de este tema. El aspecto, y ya lo escucharemos en unos minutos más, pero el radio que cubre o que abarca un contrato de responsabilidad, perdón, un seguro de responsabilidad ambiental no es necesariamente tan claro ni tan extenso, y ahorita nos platicará José Ignacio, pero sí tenemos que, repito, tenemos que ver cuál es nuestro impacto económico, cuál va a ser la forma de mitigar y cuál va a ser nuestro procedimiento como contratistas durante la transición que hagamos en el contrato. ¿Por qué digo la transición? Porque si revisamos cuáles son nuestras obligaciones en el contrato, y ahorita a grandes rasgos, por ahí decía, el contrato establece que el contratista una de sus obligaciones principales es coordinar la protección ambiental, por supuesto, y coordinarla porque pues, tiene que ser el que responda de los subcontratistas, obtener oportunamente los permisos que se señalan. Si leemos cuáles son los permisos que tenemos que obtener en materia ambiental, no estamos hablando de ningún permiso complicado en este sentido. De hecho, podríamos decir, y se los leo, tenemos el anexo 11 del contrato establece permisos en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental de proyectos. En realidad es un permiso que debemos obtener para cualquier, inclusive desarrollo inmobiliario. Licencia ambiental única es un procedimiento estándar, una licencia estándar, no tiene mayor ciencia. Permisos y autorizaciones de descarga y de aprovechamientos de aguas nacionales, tiene mucho sentido. Y por supuesto los permisos como empresa generadora de residuos peligrosos. Entonces, si vemos el tema contractual y la dinámica de los permisos que tenemos que llevar, no es nada que nos asuste como contratistas. Pero empezamos a avanzar un poquito en el impacto mejor dicho, empezamos a avanzar en las responsabilidades a las que podemos llegar desde el punto de vista ambiental, y empieza la cosa a complicarse. Por ejemplo, el contrato establece que una de las obligaciones del contratista será prestar servicios conforme a las medidas de seguridad, protección ambiental, etcétera, y por ahí habla y menciona con base en experiencia y prácticas prudentes de la industria. Y ahí empieza a haber un poquito de turbulencia desde mi punto de vista. ¿Cuáles son esas prácticas prudentes de la industria? O sea, al menos yo no estoy enterado, no tengo conocimiento de que estas prácticas prudentes de la industria se estén documentando y exista una manera objetiva, documentalmente hablando, de determinar cuáles son esas prácticas prudentes. Nos queda por sentido común entendemos cuáles pueden ser esas prácticas prudentes, pero en realidad es muy difícil probar, ya en temas de litigio, si era o no una práctica prudente, si no tenemos un récord de documentación de esas prácticas o experiencias. Por supuesto, tenemos responsabilidad frente a terceros, responsabilidad frente a autoridades competentes desde el punto de vista ambiental, y tenemos la obligación de buscar con contratistas cómo mitigar un poquito este tema. Y yo creo que solo tenemos dos o tres opciones. La primera es determinar a qué nos cubre es decir, si existe el contrato de seguro respecto de la responsabilidad ambiental, efectivamente, ¿qué nos cubre? Y como contratistas tenemos que estar buscando un tema muy práctico, no podemos estar pensando en utilizar cláusulas estándares de seguros, y mucho menos un contratista de la magnitud de una empresa internacional, pues debe, o en teoría tiene que tener sus contratos de seguro y sus pólizas muy negociadas, en donde efectivamente tratemos de abarcar lo más posible en la seguridad o en el contenido de lo que el seguro nos va a responder en materia ambiental y en otras materias, pero específicamente en lo ambiental. Este es un tema. El otro el contrato también habla de estrategias y programas ambientales. Nosotros como contratistas tenemos una obligación de tener una estrategia y programas ambientales, y por supuesto lo que tenemos que poner mucha atención aquí es, bueno, si nosotros planteamos esas estrategias
tenemos que presentarlo. Ya veíamos hace rato lo que es el grupo directivo. Tenemos que presentar estas estrategias y programas al grupo directivo, pero las sugerencias no solo las presentemos, es importante el contenido de estos programas y es muy importante la retroalimentación y la continua aprobación y la continua actualización que Pemex nos haga de la ejecución de nuestros programas y estrategias ambientales. O sea, no es un mero requisito lo que estamos cumpliendo, sino tiene que ser una herramienta de trabajo para poder tratar de mitigar un poco ese riesgo ambiental. Entonces, hasta ahorita llevamos el tema de seguros, llevamos el tema de entender cuáles son las estrategias y programas, pero el contratista, en lugar de verlo como una carga, debe de verlo como una herramienta para forzar a Pemex y contractualmente Pemex a nosotros, pero lo que me refiero es forzar a Pemex el cumplimiento y el seguimiento de esos programas con el grupo directivo, como decíamos, para que para que vaya quedando un registro y una bitácora ambiental, un registro de nuestras prácticas ambientales en caso de un siniestro, en caso de una contingencia. Una de las obligaciones de Pemex es suministrar al contratista la información del área contractual. ¿Por qué esto es importantísimo? Tampoco nada más es un requisito de Pemex de darnos información. Tiene que ser una información y desde el punto de vista ambiental es nuestro punto de partida. Si no entendemos la composición y la calidad ambiental que tiene nuestra área contractual, y estamos más hablando de tierra que otra cosa, pero permítanme seguir ese ejemplo, si no entendemos cómo está la composición del área contractual y no hay un estudio ambiental con el que el contratista se sienta cómodo, inclusive yo diría, o sea, por supuesto Pemex debe proporcionar toda esta información y seguramente va a haber programas, va a haber reportes de impacto ambiental que ya hayan hecho, sobre todo por las actividades de abandono que pudo haber hecho en el pasado Pemex. Pero lo importante es la recomendación también para los contratistas es que esos estudios de impacto ambiental, fase 1, fase 2, lo que tenga que ser, efectivamente sea un estudio que aunque nos cueste, y hay que considerar nuestros costos, lo que hablábamos al principio, tiene que ser un estudio confiable, tiene que ser un estudio con una empresa con la que nosotros, no importa si Pemex lo hizo con una empresa súper reconocida, lo importante es que nosotros nos sintamos cómodos con la actualización de ese estudio ambiental. Esa es otra forma de mitigar el riesgo, aunque van muy acotadas, volvemos a decirlo, y por ahí hablábamos de el contrato es prácticamente espejo en cuanto a las obligaciones. Por un lado nos ponen las obligaciones del contratista y por otro las de Pemex, y prácticamente dice que Pemex pues, es el responsable de la contaminación y también el contratista. O sea, y la única diferencia, como decíamos, la única línea muy precisa que tenemos entre una responsabilidad y otra es la fecha efectiva del área contractual. La realidad de las cosas es que en la práctica, cuando hay un derrame y cuando hay una contingencia ambiental, efectivamente, ya Rogelio lo aclaró, Pemex tiene la capacidad de repetir contra nosotros. Aunque el contrato establece que puede Pemex solo repetir contra nosotros cuando el contratista llevó una actividad o una práctica ilícita, o sea, es muy claro, es muy fácil probar si es ilícita o no. Lo que no es muy claro es probar si algunos de esos elementos, si no se llega a computar como ilícita o a encuadrar como ilícita, entonces la responsabilidad ambiental queda un poco en el aire, desde mi punto de vista. Y a lo que me refiero en el aire es no frente a terceros. Es muy claro que frente a terceros, en el peor escenario va Pemex y el contratista de la mano. Pero entre el tema delicado, ni siquiera es el subcontratista, es el contratista, porque nosotros tenemos que repetir esas cláusulas, esas obligaciones, y seguramente vamos a tener como contratistas un espacio más amplio de negociación y una forma de redactar más precisas las obligaciones a las que el subcontratista se está obligando en materia ambiental. A mí lo que me preocupa es la relación, y no es que, o sea, la relación más delicada, mejor digámoslo así, es entre Pemex y el contratista, que independientemente de que aparentemente la fecha efectiva del área contractual es lo que determina quién es el responsable,
Ha habido muchos casos, y Rogelio no me dejará mentir, en la práctica cuando se trata de determinar quién fue el responsable de cierta contaminación, no es tan fácil rehacer los hechos, y mucho menos en materia ambiental, y mucho menos si es en agua. O sea, entonces, si nos queremos quedar con una idea, o la idea que les quisiera transmitir el día de hoy es, si es una materia, se ha avanzado mucho, reconocemos el esfuerzo de Pemex y además yo creo que es muy loable y lo aplaudo, y todos los ambientalistas lo aplaudimos, pero yo creo que nuestra función hay que ir trabajando un poquito más en esa redacción, hay que ir trabajando en determinar cuáles son esas experiencias y prácticas prudentes de la industria, sobre todo en materia ambiental, porque no necesariamente estamos hablando de prácticas internacionales o nacionales, quizás las prácticas nacionales no son tan desarrolladas y mucho menos en materia ambiental. Entonces, si hay forma de mitigar, y con la idea que quiero que nos quedemos es, nuestra función es balancear un poquito, entender cuál es el peso de nuestras responsabilidades ambientales, darle un valor para nuestras propuestas económicas y tratar de balancear nuestra relación contractual, subcontratistas, contratistas y Pemex, y sobre todo tratar de determinar si es o no negocio, considerando que en una contingencia ambiental, independientemente de quién sea el responsable, el costo es altísimo. Y Luis Armando, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por favor, tema. Muchas gracias por la invitación. Dos aclaraciones. Como ya decía Eduardo, mi nombre es Juan Pablo y segundo, no soy abogado, quiero hacer esa precisión, soy más bien actuario. Y pues estamos en el negocio de los riesgos, exactamente, en el negocio de los seguros y de las fianzas. Un antecedente muy rápido, el despacho que tenemos es especializado justamente en la administración de riesgos, como nosotros lo denominamos. Llevamos 12 años en el mercado y justamente nos enfocamos primero a analizar cuáles son los riesgos a los que están expuestas las empresas o las personas, ver la mejor manera de transferirlos, de eliminarlos o de trasladarlos a un tercero y posteriormente pues de medirlos, ¿verdad? Entonces, con este antecedente, también les menciono que somos expertos en fianzas. Llevamos en toda esta trayectoria una clara especialización en materia de fianzas para todo lo que es la industria de la construcción, infraestructura, y desde hace algunos años en materia de energía también. Participamos en el aseguramiento y afianzamiento de dos gasoductos, de empresas que vienen a hacer estudios geofísicos, tanto onshore como offshore. Entonces, bueno, estamos evolucionando y creciendo mucho también en esa materia. En materia de seguros, propiamente dicho, pues todo lo que tiene que ver con el aseguramiento, una vez que definimos cuando hacemos los análisis y estudios de riesgos, cuáles son aquellos que le deseamos transferir a un tercero, ya sea una aseguradora, una afianzadora. Por ejemplo, tú le puedes transferir también un riesgo cambiario a una institución financiera, justamente para que te cubra ese riesgo. Pero en las empresas hay muchísimos tipos de riesgos, desde la pérdida de mercado, la pérdida de imagen, no todos son asegurables y afianzables, como ya bien decían por acá. Entonces, bueno, hay que profundizar más en el tema, en el contrato en cuestión, y ver cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos y cuál es la mejor manera de transferirlos. En materia de fianzas, después de estudiar o de leer el contrato, pues se desprenden básicamente dos necesidades de afianzamiento, que pueden ser las de los clientes como fiado, es decir, todas aquellas obligaciones que les están haciendo o que nos están requiriendo. Básicamente yo diría son dos, que se mencionan en la cláusula 17 del contrato,
que es la garantía de cumplimiento en la etapa inicial, ¿verdad? Que dice para garantizar todas y cada una de las obligaciones derivadas durante el periodo inicial por un monto equivalente al 100%, lo que en Estados Unidos se conoce como el 100% Performance Bond, del valor de los servicios a ejecutar, ¿ok? Misma que se tendrá que presentar a la firma ejecutante. Hay otra segunda garantía que se menciona, que tiene que proveer el contratista, que es la garantía de cumplimiento ya en el periodo de desarrollo, que de igual forma es, o lo que se pide garantizar es el debido y adecuado y pleno cumplimiento de parte del contratista de todas las obligaciones conforme al contrato. Y esa también se menciona que debe ser por el 100% de la obligación. Entonces, esas son las fianzas, digamos, o las garantías que nos están exigiendo como contratistas. Ahora bien, nosotros a su vez recibimos, o los contratistas, o los desarrolladores, como le mencionaban, recibirán o contratarán a otros proveedores subcontratistas. Entonces habrá que armarles un esquema de garantías que nosotros le denominamos fianza de proveedores o contratistas, mediante el cual elaboramos un texto maestro en función de los contratos que ustedes o que se tienen firmados, porque como todos ustedes saben, la fianza es un documento pues muy jurídico en el cual tiene que haber alineación entre el contrato o documento fuente y el texto de la póliza que estamos presentando. Si no, de cualquier otra manera pues sería muy difícil a la hora de presentar la reclamación el poderla hacer efectiva, ¿no? Por eso luego tienen mala fama algunas afianzadoras de que no pagan reclamaciones, y justamente tiene que ver a veces por el tema de la alineación jurídica que existe entre el contrato o documento fuente y el texto de la póliza de fianza. Entonces, a la hora de contratar o de redactar el contrato maestro de afianzamiento para todos los proveedores y subcontratistas y subirlos de alguna manera al lado de garantías que estaríamos armando para blindar todo el proyecto, se estudia bien esto y se elabora. Entonces, cada vez que venga un proveedor subcontratista o que nosotros lo queramos contratar, tiene que subirse a ese acuerdo para que pueda estar alineado, y el día que nosotros como beneficiarios queramos hacer efectiva una fianza, la podemos realizar. De alguna manera nos convertimos en los calificadores de todos tus proveedores y subcontratistas. En materia de seguros, les platicaría, bueno, pues que principalmente existe el seguro, digamos, de daños físicos a la obra, el seguro de obra civil, mientras se va a construir todo esto, y el seguro, como bien se menciona, de responsabilidad civil. Posteriormente, ya que esté terminada la obra, vendrán todos los seguros de operación y de responsabilidad civil ya al momento de estar operando. Entonces, si quieren, comenzamos por el seguro de responsabilidad civil. Este cubre los daños a terceros, ya sea en los bienes o en las personas, a consecuencia de un daño físico, ¿no?, derivado de los trabajos a realizar durante la etapa de construcción y de operación. Hay muchas pólizas de responsabilidad civil y muchas coberturas. Dentro de las principales que les puedo mencionar son el de actividades inmuebles, el de daños por máquinas de trabajo, por daños de carga y descarga, la póliza de responsabilidad civil cruzada entre contratistas, la que asume contractualmente el contratista. Hay otra póliza de responsabilidad civil de instalaciones subterráneas, otra que incluye trabajos de soldaduras, trabajos de apuntalamiento, temas de la responsabilidad civil ambiental. Entonces, en materia de responsabilidad civil, a la hora de hacer estos estudios y diagnósticos de riesgos, pues definiremos cuáles son aquellos, ¿verdad?, a los cuales queremos transferir a una aseguradora mediante una póliza de seguro, y pues habrá que recabar toda la información para que los suscriptores, ya sea de las aseguradoras y
normalmente como son riesgos tan grandes, se van al extranjero vía reaseguro, pues habrá que llenar todos los, digamos, capturar toda la información pertinente para que el reasegurador, que es el último tomador de riesgo del proceso, pues quede tranquilo con el riesgo que está asumiendo y absorbiendo en nuestro país. Luego está el tema de, digamos, otras coberturas que se pueden contratar. Están los trabajos por demolición, si hubiera, en este caso no se hace, trabajos de contaminación, daños a propiedad del asegurado, y también hay otra cobertura que es la de debilitamiento del subsuelo. Se puede contratar otra póliza importante, que es la póliza de responsabilidad civil profesional. Esta te cubre todos los errores, omisiones, y también te puede cubrir todos los errores en diseño, supervisión y ejecución de los trabajos. Una póliza más sofisticada que también se puede contratar y podemos de alguna manera transferir ese riesgo al extranjero. Y por otro lado, platicar un poco del seguro de daños físicos o seguro de obra civil, o que cubre la construcción de los trabajos. Se cubre son seguros que le llamamos a todo riesgo, ¿verdad? Que te cubren todos los daños físicos, incendio, rayo, explosión, todo lo que son fenómenos hidrometeorológicos, huracán, vientos tempestuosos, tormentas, todo eso está cubrido en una póliza a todo riesgo, que no significa que no tenga exclusiones. Aquí, malamente en el argot de seguros se les denominan así, pero no implica que a la hora que uno lee las pólizas no existan exclusiones. Está también la cobertura, ahora que está pues de reciente efectos en nuestro país, todo el tema de terremoto y erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos. Hay una póliza de mantenimiento, hay otra de business interruption que le llamamos. Es una cobertura especializada para que una vez que ya esté andando y operando el proyecto, si ocurre un evento, digamos, de estos que incluyen todo riesgo, incendio, rayo, explosión o hidro, y le causa una pérdida de utilidades al asegurado, pues pueda efectivamente trasladar ese riesgo y no ver mermado el daño patrimonial en la compañía. Es lo que le llaman el PI o el Business Interruption, o lo que son las pérdidas de utilidades. Asimismo, podemos meter cualquier cantidad de coberturas que habrá que estudiar y que habrá que ver si está expuesto o no el cliente a estos riesgos, como son daños por huelgas, el mismo errores en diseño. Todo esto, a la hora de nosotros hacer los estudios de riesgos que les mencionaba, hacemos inspección y visitas de ingeniería a las obras o a los trabajos asegurables. Tenemos en el despacho un área de ingeniería que justamente va a validar un poco el riesgo que el asegurado nos está pidiendo cubrir, y pues, con estos validamos el monto del contrato, pedimos un cronograma de obra para de alguna manera proporcionarle toda esa información al reasegurador en el extranjero, que quede tranquilo de que las obras y los trabajos que se van a realizar en nuestro país evidentemente son realizados por un proveedor contratista muy profesional, y que se están tomando en cuenta todos los detalles para la correcta evaluación del riesgo, y efectivamente además se pueda cuantificar, porque no es que exista una prima por default para ese tipo de seguros, sino que todos son trajes a la medida. Entonces, con toda esa información que proporcionamos al mercado reasegurador internacional, pues ellos nos regresan una cotización. Entonces, eso a grandes rasgos es la exposición, y que no son cualquier duda. Pues muchísimas gracias a los expositores. La verdad es que de aquí nos queda que, bueno, pues el tema de la responsabilidad está inminentemente vinculado con el tema de indemnización, y pues para hablar de indemnización también hay que tener en cuenta el concepto de daños. Y a mí me parece que Rogelio mencionó dos temas que son muy interesantes. Uno es el tema de la responsabilidad al 100%, ese CAP
que bueno, pues que habría que entender que en estos contratos pues no estamos hablando de cantidades chicas, entonces el 100% puede ser inclusive pues, un monto inalcanzable, ¿no? O sea, finalmente el 100% y tenerlo ilimitado, pues el resultado puede ser el mismo, ¿no? O sea, la bancarrota de la compañía. Y otro tema que me parece que también es muy interesante y lo pasó así rápido fue el tema de los daños indirectos, que dice, bueno, pues estos daños indirectos, pues qué bueno que los tenemos, pero pues la verdad es que este contrato en particular pues, se rige bajo leyes mexicanas. Y a mí me gustaría que, digamos, yo sé que el foro no da el tiempo para explorar todo, sin embargo aquí pues hay una cláusula, la 24.1 al final, el texto me voy a permitir leerlo, dice, queda expresamente convenido que en ningún caso, ninguna de las partes será responsable por daños y perjuicios indirectos. Esos no sé cuáles sean, digo, sí sé porque esto se desprende claramente que es una adaptación, digamos, una traducción literal de un contrato bajo el common law, y que bueno, pues no se hizo una traducción dinámica, o sea, buscar un equivalente funcional que el término jurídico en Estados Unidos de daño indirecto tenga el mismo efecto que podría tener bajo ley mexicana. Entonces, bueno, pues daños y perjuicios indirectos, no sé cómo lo puedan leer. Después viene una coma y dice consecuenciales. Luego viene otra coma y dice lucro cesante o pérdida de oportunidad de negocio. Entonces, a mí me parece que la interpretación bajo ley mexicana, como habíamos dicho, era pues, conforme al artículo del Código Civil dice que se debe de atener al contexto literal de las partes, o sea, la intención que las partes quieren dar. Y aquí queda muy clara la intención de excluir cualquier tipo de responsabilidad civil. Pero el tema de consecuenciales, a la hora de traducirlo tal cual, pues a mí sí me llama la atención porque los daños en México dice que los daños y perjuicios son consecuencia inmediata y directa. Entonces yo no sé cómo leeríamos en este contexto la exclusión de los daños consecuenciales, si estos a su vez también pueden ser, digamos, excluidos, como mencionaba Rogelio. Entonces, ¿qué opinión tienes? Hay que una vez más distinguir, y es necesario distinguir los dos, tanto terrestre como costa afuera, ¿no? En el de terrestre sí viene, la definición de perjuicios está definida y no incluye lucro cesante, ¿no? Entonces sí, ya es una definición, prácticamente la definición de daños, ¿no? Que es el detrimento a la esfera patrimonial, ¿no? Entonces la interpretación que hoy tenemos que se refiere efectivamente a daños. También comparto la necesidad a veces de los abogados de Pemex de poner esos lenguajes como consecuenciales, porque pues, muchas veces lo hacen por el abuso que a veces nuestros clientes extranjeros se quieren ver esas palabras, a pesar de que no existe en nuestro derecho, pues quieren ver que no hay daños consecuenciales, ¿no? Entonces se tienen que incluir. Para mí queda claro que está lo de, se va a introducir eventualmente la ley eléctrica para el 100%, que solo puede haber daños y que los perjuicios no puede haber porque son lucro cesante, y que queda, como tú dices, siempre lo que ha establecido la Corte, que deben ser daños directos e inmediatos. Todo lo que no es inmediato, desde luego no puede ser sujeto a daños, a un resarcimiento. Sí me llama la atención, pero, repito una vez más la distinción con costa afuera, que no viene, digamos, la discusión expresa, que vienen muchos contratos de Pemex en el arrendamiento, que habla de pérdida de pozo y pérdida de reservas, ¿no? La pérdida de pozo tiene sentido porque pues, obviamente si tú le das a un desarrollador para que se quede con un bloque por 30 años, y si él pierde el pozo, pues es su responsabilidad, seguramente no es un costo elegible, pero ahí está claramente. Pero en el caso de los contratos costa afuera, si hay disposiciones expresas donde la pérdida de pozo y pérdida de reservas, que es muy discutible que se den pérdida de reservas, tengo entendido que técnicamente es muy difícil, pero sí la pérdida de pozo. Hay pozos que pueden costar 50, 80 millones de dólares, y si se pierde por un error del contratista, pues alguien tiene que pagar eso, ¿no? Entonces las dos distinciones son, son hay que claramente establecerlas, tanto en una como en el otro, ¿no? Yo insisto con el tema de costa afuera, no es el tema de los terrestres, el terrestre está muy acotado el mismo, entonces sí es un perfil distinto de limitación, cosa que no sucedería cuando es costa afuera, porque todas las defensas que podemos tener aquí, como velo corporativo,
pues se caen en una demanda de una acción extracontractual en Estados Unidos, donde pueden establecer un nexo causal con el contratista, como pasó con el ISTOC, y claramente pueden imputarle responsabilidad al contratista porque haya obrado negligentemente, ¿no? Y sin importar lo que hayas aportado tú contractualmente. Y ahí olvídate del velo corporativo y la figura del alter ego, ¿no? En Estados Unidos tiene la figura del alter ego, donde pueden irse con las filiales o hermanas. ¿Para qué? Pues para que se le pueda resarcir los daños al actor. Carlos, yo tengo una pregunta para Rogelio, precisamente sobre el punto que tocaste de la pérdida de pozo. En caso de una pérdida de pozo, ¿podría haber una demanda por parte, no solamente de Pemex, sino de la Secretaría de Energía o de la Secretaría de Hacienda en contra de, digamos, como terceros, contra el petrolista? Diste el punto. Hay gente que sostiene que la pérdida, no pérdida de pozo, porque es una obra civil, puede ser una obra civil que inclusive ya la Corte está revisando con el tema de la depreciación, con un problema de impuestos que tienen algunos plataformeros. El tema es la pérdida de reservas, los daños al yacimiento. Pues ahí en la parte actual no es Pemex, jurídicamente es la nación. Entonces sí pudiera haber una acción, por más que tenga responsabilidad limitada contractualmente, pudiera existir alguien que enarbole esa bandera y diga, bueno, aquí el daño fue a la nación, ¿no? Y con la nueva reforma, imagínate. Pues muchas gracias. Abrimos el foro para las preguntas que ustedes puedan tener. Licenciado. Gracias. Bueno, primero felicitar al panel, creo que muy interesante porque están tratando temas que realmente a las empresas nos afecta y nos preocupa mucho. Una felicitación a todos. Yo tengo dos preguntas, un poco pregunta-reflexión, sobre todo para Rogelio y para Enrique. La primera de ellas es, yo soy Félix Dodds, represento a Tenaris. Tenaris es una empresa que fabrica tubos petroleros sobre todo. La primera pregunta es, ¿ustedes consideran que efectivamente es válida la limitación de la responsabilidad? ¿En qué sentido? Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, a nivel regional, que otras petroleras, y esto normalmente tiende a generalizarse, como PDVSA, como el caso de Ecopetrol, como el caso también ¿cómo se llama?, de Petroamazonas, en Ecuador, en donde nos obligan nos imponen un contrato y en materia de responsabilidad ambiental nos solicitan la aceptación expresa de la responsabilidad ambiental. Ahora, esto ha sido un tema de discusión, se convierte en un tema de deal breaker en los contratos, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto es, obviamente que lo mejor es que quede constada la ley, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es válida la limitación de responsabilidad? Esa es la primera pregunta. La segunda, y esto es derivado de lo que comentaba Rogelio. Rogelio hizo un comentario que a mí me llamó poderosamente la atención, y es cuando dijo que en materia de costa afuera la responsabilidad no tiene límite y que en su momento no puede ser asegurada. Mi punto es el siguiente: los seguros, las fianzas que puedes tener, te convierte como un bikini, pero chiquito, que no te alcanza a proteger en caso de una responsabilidad agua café. Porque la responsabilidad ambiental es tan grande. Y además, en el peor escenario, no vas a ser juzgado por algún mexicano, sino por las corrientes malditas del Golfo que te van a hacer frontera. Vas a terminar siendo juzgado en una corte o en Texas, policial. Y entonces, todo lo que estamos desarrollando nosotros, todos los que somos proveedores o contratistas de Pemex, estamos manejando un parámetro que a lo mejor no me va a aplicar en la realidad. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Gracias. Gracias. Mira, yo creo que efectivamente el concepto de la limitación de responsabilidad, insisto, sigue siendo muy discutible porque si contractualmente sí podemos limitar responsabilidades, pero yo creo que básicamente lo que podemos hacer es mitigar riesgos, porque al final del día, llámese contratista o Pemex en el caso concreto, si existe alguna contaminación o una catástrofe ambiental, al final del día tenemos
un doble problema, el problema de la remediación y el problema de con qué activos en dado caso vamos a resolver el problema de la remediación, porque independientemente de que haya fianzas de cumplimiento, inclusive al 100%, bueno, es tan relativo y tan acotado el monto que no hay, y lo hemos visto el año pasado, el impacto económico que tuvo una catástrofe ambiental, y no solo el impacto económico, sino el impacto económico traducido con el periodo extenso de remediación, 10, 15, 20 años, para poder considerar que está remediada la zona. Entonces, yo lo que diría es, definitivamente sí se puede desde el punto de vista contractual limitar, pero ahí sí estamos entre Pemex y nosotros, pero cuando haya no solo una reclamación internacional, sino con las reformas que tuvimos en febrero, que ya se eleva a nivel constitucional el derecho a un medio ambiente sano y a un medio ambiente que ya es un derecho constitucional, pues entonces ya tenemos ahí un grave, bueno, no grave, me parece fenomenal, pero me parece fenomenal que se haya elevado a ese nivel, porque lo que está sucediendo es que el derecho ambiental ha venido de más a menos y ha tenido un crecimiento, ahí sí, a diferencia de otros derechos, ha tenido un crecimiento conforme lo ha necesitado vamos años atrás, pero ha evolucionado. Entonces la conclusión es, yo creo que entre las partes podemos limitarlo, pero frente a terceros y sobre todo comunidad internacional y frente a la nación, llamémoslo así por el tema constitucional, no hay forma de limitarlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, el Código Civil dice, lo traía, la responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. No hemos encontrado, si puede haber lo que comentaba, cuál es el alcance, quién tiene la acción. Yo, desde luego, entre las partes, como dice Enrique, sí se podría. Hay que verlos en detalle muy fino. El segundo principio es que la limitación no puede operar en caso de que se dé dolo mala fe. En contratistas en el extranjero piden inclusive que la indemnización cubra willful misconduct y bad faith. Entonces nos hemos dicho, es así, o sea, Pemex nunca te lo va a aceptar. Pero en otros países están diciendo, si yo inclusive actúo maliciosamente, tú me tienes que indemnizar. Repito, eso es puesto afuera y es muy acotado, repito, riesgo, ¿no? Pero sí, ya hablar de una limitación en daños, porque la limitación que existe ahorita, insisto, es materia contractual, no en materia extracontractual. Llegar a transitar al tema de extracontractual a una limitación, sé que es un tema complicado y que quizás en terrestre es distinto, pero en costa afuera, cuando el 76% de la producción del país es costa afuera, pues sí es un tema que hay que discutirlo, ¿no? Entonces sí es pero independientemente de lo que discutamos nosotros, el tema es en el extranjero. Es un tema real, porque ya ha habido muchísimos casos de personas que se lesionan en los Sumacindas. El juicio se llevó en Estados Unidos en tema de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces va a ser otra cosa y vamos a ir con ese tema. No es lo mismo el riesgo en el Mar del Norte o en el Río Janeiro que aquí, porque acá, como tú lo decías, Félix, las corrientes llevan la contaminación y ahí sí la afectación es amplia y los derechos que tienen para demandarte son pues, muy asequibles a muchas partes, ¿no? Inclusive la interpretación de los contratos es distinta bajo un sistema jurídico que es totalmente inductivo, como el de Estados Unidos, o un sistema deductivo como el que nosotros tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a sacrificar tiempo de receso, preguntas que tengan, aprovechen los especialistas, y si no, pues ya estamos justo a tiempo para pasar al receso. Ustedes tienen la palabra. ¿Nadie más? Bueno, pues muchísimas gracias, Rogelio, Juan Pablo, Enrique, por habernos acompañado. Les damos aquí un pequeño reconocimiento. Y pasemos al receso de 10 minutos.